Ahora sí, ¿se me escucha bien? Sí, Sí, doctora, doctora. se escucha. Ok, muy bien, entonces comenzamos. Vamos a hablar sobre infecciones bacterianas de la piel. Obviamente es un tema muy amplio. Vamos a tratar de resumirlo en las principales causas de infecciones bacterianas y más o menos comprender su funcionamiento. En la piel tenemos presencia no solo de bacterias, sino también de virus, parásitos y diferentes microorganismos, los cuales una parte van a ser parte de la flora residente y otra parte de la flora transitoria. Esta flora residente nos va a ayudar a la homeostasis de la piel, al correcto funcionamiento de la piel. Esta flora cutánea normalmente no va a ser la misma en toda la anatomía. Vamos a ver ahora la distribución más o menos del microbioma, ¿no? Ahí vemos en ese recuadro cómo se dividen, ¿no? Los sitios en áreas sebáceas, en áreas húmedas, en áreas secas. Y en cada una de ellas es diferente la proporción que existen de algunos microorganismos. En este caso vamos a hablar de las bacterias, ¿no? Por ejemplo, en las áreas sebáceas hay mayor cantidad de Propionibacterium acnes, ¿no? En las áreas húmedas va a haber mayor cantidad de corinebacterios, de estafilococos. Así también va a cambiar en las áreas secas, ¿no? Entonces eso para que se den una idea de cómo se distribuye esta flora cutánea. Esta flora cutánea que tenemos todos va a variar según múltiples factores que van a influir en ella, ¿no? Como los factores del huésped, el sexo, la edad, el ambiente también, la temperatura, la humedad, el clima, la localización geográfica, todo eso va a influir en la flora cutánea. El sistema inmune también, ¿no? Del huésped también va a influir, así como algunos factores genéticos, el estilo de vida, como vemos ahí, ¿no? La ocupación, el nivel de higiene, etcétera, etcétera, ¿no? Y también algunas enfermedades que pueda sufrir el huésped o la persona, ¿no? Pueden influir en cómo pueden cambiar esta flora cutánea, ¿no? Según el tiempo, según el estado del paciente. También es muy importante hablar de la resistencia natural de la piel a estas infecciones, ¿no? Tenemos que tener, para que no se produzcan estas infecciones, tenemos que tener un estrato córneo intacto, el recambio celular o la queratinización, que es el paso del queratinocito desde la membrana basal a su desprendimiento en la capa córnea, tiene que estar adecuado, debe de tener una capa lipídica que sea totalmente funcionante, péptidos antimicrobianos, el pH, la temperatura. Acá también encontré este cuadrito que es muy importante en los factores, por ejemplo, que protegerían contra la celulitis y los factores de riesgo de la celulitis, ¿no? Que seguro lo vamos a tocar más adelante. Entonces necesitamos factores de protección desde una epidermis intacta, ¿no? Que tenga las características adecuadas, ¿no? Que los queratinocitos, los corneocitos estén debidamente unidos con adecuada unión de los queratinocitos, ¿no? Los comensales, los péptidos antimicrobianos, también la dermis, ¿no? Factores como la vascularidad, ¿no? Las células inmunes, el drenaje linfático, ¿no? El sistema venoso, arterial, todo esté funcionando muy bien para que la piel funcione como una barrera en verdad protectora. Y los factores de riesgo que pueden tener los huéspedes
se van a dividir en defectos de la inmunidad, ¿no? Defectos circulatorios, ¿no? Que se pueden dar, se pueden ver influenciados por diversos factores, ¿no? Episodios previos de celulitis pueden dar cambios linfáticos, edemas, factores de aterosclerosis, etcétera, etcétera, así como defectos en la integridad de la piel. Yo creo que si se pueden dar un tiempo para leer este cuadrito es muy aleccionador de todos los factores que van a influir en el inicio de una celulitis o de una infección en general. Entonces, ¿qué pasa cuando la flora cutánea pierde este equilibrio? Entonces, esta flora cutánea puede atacarnos y puede producirnos enfermedades. Y tan graves como endocarditis, osteomelitis, bacteriemias, neumonías, meningitis, eritrasma, la queratolisis punctata, ¿no? El mismo acné también es una enfermedad producido por una bacteria que normalmente es parte de la flora cutánea, ¿no? E infecciones postoperatorias que incluso puede causar la muerte del paciente, ¿no? Entonces, la flora cutánea tiene que estar en equilibrio para funcionar bien. ¿Cuáles son las principales infecciones que van a atacar primero las partes superficiales? Vamos a ver. Vamos a ver acá un esquema de resumen en los cuales vamos a empezar desde las partes más superficiales, como infecciones como el impétigo, el eczema, la erisipela, que va a afectar la dermis superficial, como se ve en el cuadro, la celulitis, que ya va a afectar la dermis profunda, unas palabritas de la fasciitis necrotizante, también vamos a decir. Entonces vamos a empezar por el impétigo. El impétigo es una enfermedad muy contagiosa, se da por contacto directo, principalmente en niños, ¿no? Se divide principalmente en el impétigo no ampolloso, que es el 70% eh, de las infecciones, y el impétigo ampolloso que da en el 30%, ¿ya? También esto no, también incluye, ¿no? Por ejemplo, la impetiginización de algunas heridas que se pueden dar secundariamente, ¿no? Y eso puede afectar a todas las edades, ¿no? Incluso a adultos, etc. Entonces vamos a hablar del más frecuente, el no ampollar, que está principalmente causado por el Streptococcus pyogenes del grupo A, que normalmente va a tener, eh, se va a encontrar como en equilibrio en las narinas, ¿no? Y luego, por alguna puerta de entrada, va a causar infección, ¿no? En la piel normal de alrededor, normalmente en zonas periorificiales, ¿no? También puede el mismo paciente, por contacto directo con esas lesiones, puede diseminarlas al resto del cuerpo, principalmente las extremidades. Entonces, normalmente se necesita una puerta de entrada, un traumatismo, una pequeña solución de continuidad, que a veces puede ser microscópica, y otros factores, ¿no? En el paciente, que de repente puede ser malnutrición, de repente mala higiene, etcétera, etcétera. La clínica comienza principalmente con una vesícula o pústula que luego va a evolucionar a esta placa costrosa, amarillenta, que le da una apariencia como si fuera miel, ¿no? A veces como una secreción transparente, brillante, como la miel. Y puede ir con eritema circundante. En algunos casos puede ir con una linfadenopatía. Acá vemos otro cuadro clásico, ¿no? De un paciente con lesiones en zonas periorificiales, un paciente pequeñito, ¿no? Un niño que presenta estas lesiones, ¿no? Y que puede, por inoculación, ¿no? Autoinoculación se puede presentar en otras áreas, ¿no? Principalmente extremidades. Acá vemos otro cuadro clásico, periorificial, y otras localizadas
otras costras mielicéricas, algunas hemorrágicas también, ¿no? Que pueden acompañar a este cuadro de impétigo. El impétigo ampollar, causado principalmente por la toxina del Staphylococcus aureus, tipo A y tipo B, que va a actuar sobre las proteínas de unión de los queratinocitos, sobre la desmogleína 1. Entonces va a causar estas ampollas o vesículas, ¿no? Que va a afectar principalmente a niños muy pequeñitos, porque estos niños normalmente no tienen su sistema inmune desarrollado. Entonces es a estas edades en que vamos a ver. También en otros pacientes también con inmunosupresión también se ha descrito. La clínica va a ser vesículas o ampollas, una ampolla flácida con bordes delimitados, algunas veces con un poco de halo eritematoso, ¿no? Y que va a dejar, ya saben, la lesión secundaria a una vesícula o ampolla podría ser una erosión o costra, ¿no? Principalmente en pliegues, en el área del pañal, como se ve acá, ¿no? Se puede iniciar. Acá el Nikolsky es negativo, ¿no? Y se puede hacer una tinción de Gram para demostrar los cocos, ¿no? Acá vemos otra imagen también con lesiones secundarias, ¿no? Al destrechamiento de estas vesículas, ¿no? Que dejan una imagen como en collarete, como ven acá. Collarete descamativo característico de esta enfermedad del impétigo ampollar. Acá otras imágenes en las cuales vemos la afectación en el área genital, algunas, algunas vesículas, ¿no? Que tienen un contenido a veces turbio, ¿no? En estas zonas y el collarete característico. Alrededor a veces suele haber un poco de eritema, ¿no? Característicos. Otras imágenes, ¿no? Características del impétigo ampollar, con erosiones, con costras en el área del pañal. Acá el diagnóstico diferencial del impétigo ampollar con otras enfermedades. Acá le hacen el diagnóstico diferencial con la psoriasis, que normalmente en niños también suele iniciar en el área del pañal, pero las lesiones no son vesículas en ningún momento. Sí, con la dermatitis de contacto, la pañalitis o la dermatitis del pañal también se puede confundir, incluso también podría ser que lo pueda complicar, ¿no? Una pañalitis a veces se puede complicar con un impétigo ampollar, ¿no? En cuanto al tratamiento del impétigo, entonces normalmente tiende a resolverse en 2 semanas, ¿no? Hay que evitar la diseminación, hay que lavar bien las manos de los niños, hay que cortarles las uñitas para que no se estén rascando, no se estén autoinoculando las lesiones, limpieza también, el baño diario, utilizar antibióticos tópicos como la mupirocina, ¿no? El ácido fucídico también. Ahí en ese artículo encontré que la mupirocina no se puede utilizar en áreas muy extensas, ¿no? Porque puede causar nefrotoxicidad. En ese caso, por eso es que en algunos casos se utiliza en los quemados, por ejemplo, la sulfadiacina de plata, ¿no? En lugar de la mupirocina. El ácido fucídico y mucho menos la bacitracina neomicina que ha desarrollado mucha resistencia. Cuando esta enfermedad es muy extensa, puede estar asociado a fiebre, linfadenopatías, ¿no? Entonces, ahí podemos dar tratamiento vía oral, ¿no? Y esas serían las alternativas. Podríamos darle cefalexina, cefuroxima a nuestros pacientes, acitromicina, para sacarlos del cuadro clínico. Aquí otro cuadrito para ver todo
los antibióticos que se usan, ¿no? El ácido fucídico, la mupirocina, tanto en ungüento y en crema van bien. Hay algunos otros principios activos que también se utilizan, que son mucho más caros, ¿no? Como el retapamulín, que es un nuevo ungüento que un tiempo estuvo en Perú y después salió del mercado. Complicaciones, aunque son raras, en algunos casos se podría desarrollar una glomerulonefritis post-estreptocócica que tendríamos que estar muy atentos en nuestros niños y muchísimo más raro la sepsis, las demás complicaciones. Bueno, luego vamos a hablar de una complicación que se puede dar, que es el síndrome estafilocócico de piel escaldada, que también se da este, por algunas toxinas, pero ya cuando se generaliza la infección, ¿no? Eso después lo vamos a ver. Ectima, cuando el linfático no ha sido bien tratado, esta infección se profundiza causando úlceras, ¿no? Con una costra gruesa, amarillenta, adherente, ¿no? Con un borde indurado y violáceo, como se ve acá, ¿no? Puede ser una complicación de la infección del estreptococo piógenes. Se tiene que diferenciar del eczema gangrenoso, que normalmente es por Pseudomonas aeruginosa y da en pacientes inmunosuprimidos, también sobre todo en pliegues, ¿no? Otra infección que también es bastante común es la foliculitis, ¿no? Que normalmente es una inflamación que compromete el folículo piloso, principalmente en las zonas superficiales del infundíbulo, ¿no? Se va a caracterizar por pústulas pequeñas, puede afectar áreas como cuero cabelludo, barba, axilas, extremidades, ¿no? Cuando es profundo se puede dar una inflamación perifolicular, ¿no? Como en el caso de la foliculitis queloidea, que es una infección, una enfermedad crónica, ¿no? Acá vemos la afectación de los folículos, ¿no? Vemos que en, en el infundíbulo, en la salida del tallo piloso, en la base se encuentra la inflamación, ¿no? Foliculitis. A veces se puede decir pequeñas pápulas eritematosas, y a veces se pueden ver las pústulas, ¿no? A veces no se ve tan claro en la piel que no tiene mucho pelo. Cuando esta infección se vuelve más profunda, entonces, y cuando ya ataca las partes, va fuera del folículo piloso, entonces ya vamos hablando de los forúnculos, ¿no? Los cuales van a causar nódulos inflamatorios profundos que pueden ser dolorosos y fluctuantes y normalmente son precedidos por foliculitis, ¿no? Normalmente se da en áreas como el cuello, la cara, axilas y nalgas, en esas áreas ya descrito más, ¿no? Entonces son lesiones mucho más grandes, a veces eh, confluyen varios folículos, como se ve acá, ¿no? Y forman los forúnculos. Acá también otro ejemplo de forunculosis. Cuando son varias estas lesiones y a veces están interconectadas, también se le puede decir carbunco, ¿no? Que van a formar placas eritematosas con múltiples pústulas en su superficie, ¿no? Este, y esta sí puede tener complicaciones, ¿no? El tratamiento es el tratamiento antibiótico por 7 días, luego lo vamos a describir. ¿Mm? Más o menos el tratamiento de elección serían la dicloxacilina, la cefalexina. Normalmente se le puede dar al paciente este, según el kilogramos de peso, ¿no? Normalmente cada 8 horas por 7 días, ¿no? En un paciente adulto, cefalexina de 500, a veces cada 8, cada 6 horas se puede dar, se puede iniciar el tratamiento. Siempre revalúan a su paciente al tercer día, cuarto día, para ver si hay mejoría.
porque si no hubiera mejoría, tenemos que rotar el antibiótico. Luego vamos a ver los casos de resistencia. Pasamos a infecciones un poquito más profundas en tejidos blandos, ¿no? Que van a afectar dermis, tejido celular subcutáneo y músculos. Normalmente estas infecciones todas van a estar asociadas a síntomas sistémicos, fiebre, malestar, dolor en la zona afectada. Comenzamos con la erisipela, que es infección de la dermis superficial con compromiso de los vasos linfáticos, ¿no? Principalmente causado por estreptococo beta hemolítico. Hay ciertos factores de riesgo como el linfedema, ¿no? La céstasis venosa, los intertrigos, ¿no? El intertrigo, que es eh, la inflamación de las áreas de flexuras, la obesidad también, ¿no? Todo eso va a hacer que nuestros pacientes puedan hacer erisipelas a repetición. Se puede encontrar en extremidades inferiores, otra localización también puede ser en cara y va a estar asociado a dolor, eritema y edema de márgenes definidos, ¿no? Como podemos ver acá, mucho más definido que en el área que la celulitis, por ejemplo. Cuando vamos un poquito más profundo, hablamos de la celulitis. Esto ya va a comprometer el tejido celular subcutáneo, la dermis profunda. Puede estar asociado a diferentes etiologías, principalmente en el 80% del estreptococo de grupo A, el Staphylococcus aureus, hasta Escherichia coli en pacientes inmunosuprimidos. Va a estar asociado a eritema, calor, dolor. eh, no tiene bordes definidos, no hay colección de pus, no hay absceso. Puede estar asociado a ampollas, necrosis. Puede estar asociado también a leucocitosis, un PCR, una proteína C reactiva elevada. Acá vemos algunos ejemplos de celulitis y cómo el- se puede hacer el diagnóstico diferencial, por ejemplo, con una éstasis venosa. Esto normalmente se hace elevando el miembro y si el eritema no desaparece, entonces lo que probablemente se trate de una celulitis, ¿no? Aquí alguna celulitis con algunas complicaciones, con ampollas, ¿no? Incluso hemorrágicas. Acá algunos imitadores de la celulitis y cómo reconocerlos, ¿no? Por ejemplo, la dermatitis por éstasis puede ser bilateral, normalmente la celulitis es unilateral. La lipodermatoesclerosis, que es esa fibrosis crónica que se presenta cuando hay insuficiencia venosa, también normalmente no está asociada a fiebre eh, ni edema, ¿no? Normalmente es una piel brillante, indurada y sin presencia de anexos, ¿no? Anexos cutáneos ni este, folículos pilosos, por ejemplo, y tiene los cambios crónicos del éstasis venoso, ¿no? Y así podemos diferenciarlo de varias enfermedades. Aquí algunas fotos, ¿no? En las cuales una dermatitis por éstasis venosa, ¿no? Insuficiencia venosa, se puede sobreinfectar y petiginizar secundariamente, ¿no? Ven cómo la éstasis venosa se va a ver como esta cambio de coloración, fibrosis de la piel, ¿no? Que esto es progresivo, esto normalmente los pacientes lo tienen por largo tiempo, asociado a edema, ¿no? Y esta estrechez en el tercio inferior, sobre todo va a afectar en la zona del tercio inferior de la pierna, son característicos de la éstasis venosa y ser bilateral también es un tipo, ¿no? Aquí también vemos una úlcera cutánea, ¿no? También en un paciente con éstasis venosa, con todos los cambios que esto asocia, ¿no? Entonces muchas veces se confunde, ¿no? Aquí, ¿cómo se puede hacer el manejo
de la celulitis, ¿no? Y de la erisipela, normalmente podemos iniciar el tratamiento con las familias de las oxacilinas y luego, si hay alergia a los beta-lactámicos, entonces se puede iniciar clindamicina, claritromicina, ¿no? Y si no hay mejoría después de 3 días, se tiene que hacer más análisis y estudiar mejor a nuestro paciente, ¿no? Y acá siempre tener en cuenta los diagnósticos diferenciales, los criterios de hospitalización. Normalmente a todos los pacientes con celulitis no se les interna, solo si el paciente no puede reposar o está, no tiene buena respuesta a los antibióticos vía oral, entonces normalmente ya tendríamos que pasar a la vía endovenosa, ¿no? Cuando tienen poca percepción de la enfermedad también, cuando tienen problemas en la ingesta, estatus mental alterado, cuando tienen alguna comorbilidad grave, ¿no? Como diabetes, inmunodeficiencia, obesidad o problemas cardíacos, ¿no? Entonces son criterios para hospitalizar a nuestro paciente. Acá vamos a hablar de infecciones gram positivas asociadas a producción de toxinas, ¿no? Tenemos el síndrome estafilocócico de la piel escaldada, que se da en, en esta proporción, el 0,09 a 0,5 casos por 1 millón de personas. Normalmente va a iniciar por una infección eh, extracutánea, ¿no? Orofaringia, una otitis, o también complicar una pioderma, ¿no? Como una impetigo ampollar maltratado también, conjuntivitis, etcétera. Normalmente van a iniciar con eritema generalizado, ampollas superficiales y áreas desnudadas, normalmente en áreas de flexuras, ¿no? Como vemos acá, y áreas periorificiales. Normalmente estos pacientes se asocian a fiebre, irritabilidad, ¿no? Y tienen esta característica de tener esa afectación periorificial tan característica y la afectación de los pliegues, ¿no? Estas ampollas frágiles, denudadas en áreas de flexuras, ¿no? Aquí algunas de las características, ¿no? Porque el síndrome estafilocócico de la piel escaldada se puede ver tanto en adultos como en niños, siendo en adultos de mal pronóstico y en niños de buen pronóstico, ¿no? En adultos normalmente van a iniciar por infecciones mucho más graves, abscesos, fístulas arteriovenosas, neumonías, etcétera, ¿no? Y las comorbilidades más características van a ser la inmunodeficiencia y la enfermedad renal, ¿no? Pacientes con insuficiencia renal pueden desarrollar este síndrome. Aquí la fase características de los niños, ¿no? Bastante irritables, con el eritema y descamación en las áreas periorificiales, ¿no? Y el compromiso de las flexuras. Aquí los diagnósticos diferenciales del síndrome estafilocócico de la piel escaldada. Aquí, por ejemplo, el signo de Nikolsky, si es positivo, ¿no? Que también lo podríamos ver en el pénfigo, ¿no? Aquí lo están diferenciando de otras enfermedades como el Steven Johnson, donde normalmente las lesiones son diferentes, normalmente son máculas purpúricas que evolucionan a áreas denudadas, extensas, ¿no? El compromiso de mucosas también es muy extenso en el síndrome de Steven Johnson, ¿no? El pega también se caracteriza por pústulas, ¿no? Micropústulas pequeñas en áreas de pliegues, ¿no? Pero son diagnósticos diferenciales que hay que tener en cuenta. Algunas palabritas sobre la fasciitis necrotizante, que ya es una infección grave, que como lo han escuchado, normalmente inicia en la fascia muscular y luego va a destruir
los músculos, ¿no? Incluso puede llegar hasta, hasta el periósteo, ¿no? Hueso. Normalmente se da en pacientes inmunocomprometidos por diferentes factores, ¿no? La inmunosenescencia de la edad, ¿no? La diabetes, el alcoholismo. Puede estar asociado a eritema, edema y rápida formación de bulas, necrosis y crépitos. Normalmente son pacientes en muy mal estado general, ¿no? Casi sépticos, con fiebre alta, taquicardia, taquipnia y un dolor que evoluciona, dolor muy intenso, muy desproporcionado al cuadro clínico y que evoluciona a la anestesia por destrucción nerviosa, ¿no? A veces el diagnóstico de la fasciitis necrotizante en verdad es bien difícil, con con casi un 85% de falla en el diagnóstico temprano. Entonces son pacientes que tenemos que estar muy atentos para poderlos diagnosticar. Acá también otra, otro cuadro característico de fasciitis necrotizante con esas lesiones purpúricas extensas, ¿no? Bulas hemorrágicas que se podrían confundir con una celulitis, por ejemplo, complicada, ¿no? Claves diagnósticas, normalmente son pacientes sépticos, a diferencia de la celulitis, ¿no? Están hipotensos, pueden tener un cuadro sistémico fulminante, ¿no? Hay fallas en la prueba de coagulación. El dolor cutáneo desproporcionado es una clave muy importante en el diagnóstico de la fasciitis necrotizante. Unas palabritas sobre el Staphylococcus aureus meticilino resistente, que ahora está siendo bastante prevalente. En nuestro hospital hemos visto dos cuadros muy lamentables por este microorganismo, ¿no? Esto ya fue detectado ya hace muchos años, ¿no? Casos de este estafilococos en la comunidad ya se han descrito desde los años 80, ¿no? Ya no están confinados solo al hospital y eso es algo que nos preocupa bastante, ¿no? Puede ser incluso causa del impétigo, ¿no? Eh, eh, Normalmente van a tener este gen, ¿no? El PBL o Panton Valentine Leukodin, ¿no? Son los que más se van a estar asociados a infecciones cutáneas, por ejemplo, los abscesos y los forúnculos que vimos, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado con estos pacientes en sospechar que puedan estar infectados por un estafilococcus meticilino resistente. Aquí una prueba de que ya el estafilococcus meticilino resistente está en la comunidad. Este artículo se publicó en el año 2021 eh, por la Universidad Cayetano Heredia, ¿no? Fueron casos del Hospital Cayetano Heredia, en los cuales dan una frecuencia de 46% del estafilococcus meticilino resistente adquirido en la comunidad, ¿no? Por lo cual tenemos que estar muy atentos a la presencia de este estafilococcus. Por eso hay que ver siempre la efectividad de nuestro tratamiento antibiótico. Si no hay efectividad, entonces tenemos que rotar nuestro antibiótico. Sabemos acá que podemos utilizar otras alternativas como la clindamicina, ¿no? El cotrimoxazol, la minociclina, tetraciclinas, fluoroquinolonas, también podemos utilizar en algunas infecciones, ¿no? No tan graves. Sí, muy bien, entonces aquí terminamos la clase. Si hubiera alguna pregunta. No, doctora, todo claro. Muy bien, chicos. Entonces,
Espero que les vaya muy bien. El día lunes, no, mañana nos vemos con mi grupo. Ujú. Muchas Muy gracias, bien, doctora. gracias. Hasta luego. Gracias.